tardes, bienvenidos al nuevo programa de Incompany. Ya saben que este es un programa, un espacio donde nosotros tratamos de contribuir a esta nueva era, en estos cambios que estamos viviendo, en estas transformaciones que se están viviendo en las empresas, a través de todos estos invitados de calidad que estamos trayendo, que tienen la amabilidad de aceptar estas invitaciones y nos comparten también su forma de trabajar, algunas novedades, algunos proyectos que están llevando a cabo, que por supuesto nos ayudan también a nosotros a conocer qué está haciendo la gente y qué cosas nos pueden ayudar a nosotros también en trabajar, ¿no? Para mejorar el mundo y a cada uno de nosotros. Yo soy Patricia Pérez Solernú, soy consultora y fundadora de Eide Talent y a través de esta empresa también brindamos servicio de consultoría en talento y efectividad organizacional, capacitación, coaching, todos los servicios que puedan favorecer al desarrollo de una empresa. Y hoy tenemos como invitado especial a René Primo Reyes. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Patricia, buenas tardes. Gracias antes que nada por compartir esta oportunidad, por disfrutar de tu foro tan tremendo. He visto varias entrevistas, es tremendo, es muy padre lo que haces. Muchas felicidades. Muchísimas Gracias. gracias, muchísimas gracias. En realidad, así como vos, ¿no? Todos nuestros invitados también forman parte de este proyecto. Como digo, siempre es un valor agregado que damos, esta generosidad con la que comparten y están dispuestos a participar de este proyecto también. Bueno, el tema de hoy es calidad. Justamente es lo que nosotros siempre apostamos, ¿no? A tener cada vez un poco, a mejorar cada vez más, a tener mejor calidad en los productos, en las entrevistas también que realizamos, y para eso vos sos un especialista. Yo le quiero contar a la gente que sos ingeniero mecánico, pero que además yo aquí vi tu semblanza y me alarma un poco y yo no sé, quiero preguntar un poco acá, porque yo conozco los elefantes rosas, conozco perro verde, conozco burro viejo, pero esto de burro blanco, a ver, contame qué quiere decir esto de burro blanco de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por favor. Es la mascota oficial del Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional en México. Digo, gran institución. Siempre he tenido como mascota el burro blanco. Entonces, cualquier egresado que Ah, seamos, ya mira. sea de economía, de ingeniería, de química, nosotros nos consideramos y nos decimos que somos burros blancos por la mascota que tenemos. Es esa la explicación. Está interesante, porque yo nunca había escuchado, o sea, osos sí, también dinosaurios, pero bueno, esto burro blanco, dije, bueno, le voy a preguntar. Hay que aprovechar para preguntar todo lo que uno quiere. Además vi que también estuviste en Takata, en la ciudad de Auburn Hill, en Michigan. Contanos un poquito. ¿Qué Es hiciste ahí? correcto. Bueno, hace ya 20 años, ya el tiempo pasa, tuve esa oportunidad precisamente después de salir del Politécnico, un poquito por el manejo del idioma, un poquito por la experiencia que tuve en la carrera, un poquito la guía de mi hermano mayor, Octavio. Tuve la oportunidad de ser seleccionado para arrancar un negocio en el cual he estado estos 20 años, y es la industria de la industria automotriz en la parte específica de bolsas de aire. Es una industria tremenda y es muy bonita porque el producto que hacemos realmente salva vidas. Entonces, vaya, me he enfocado en esto y me ha gustado muchísimo el hecho de tener un producto que tecnológicamente te puede cambiar todo. Sí, Entonces, sí. esa es mi empresa. Ya lo creo, es que es como, me lo asemejo mucho a los paracaídas, ¿no?
porque si no hay calidad ahí, pues estamos en peligro, estamos en un problema muy grande. Bueno, además sos program management, sos gerente, has sido gerente de procesos, bueno, una trayectoria bastante extensa y, por supuesto, esto yo siempre lo aclaro porque todo esto habilita para el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Hablar justamente de calidad. Quería avisar antes de darte la palabra es que este programa está siendo grabado, que luego lo vamos a subir a la plataforma de nuestro canal, sí, nuestro canal de YouTube, que se llama Incompany, Talento y Efectividad Organizacional. Los invito a que se suscriban, a que dejen ahí sus mensajes, sus preguntas, sus sugerencias y todo lo que pueda, por supuesto, aportar para mejorar este programa también. Y ahora sí, ya nos vamos a adentrar bien a nuestro tema de calidad para que, a ver, ¿qué quiere decir esto de mentalidad de calidad? Porque ya cuando hablamos antes, yo también te decía, no lo entiendo bien y me lo explicaste maravillosamente. A ver, contanos qué es esto de mentalidad de calidad. Bien, ese es el enfoque de nuestra plática, cómo logramos una mentalidad de calidad. La calidad la conocemos todos, ¿correcto? Y la palpamos y la tenemos en nuestra vida diaria, en nuestro producto, y en algo muy importante que es el servicio. Todos somos servidores, todos somos clientes, desde una relación en familia hasta un servicio que tú adquieres por alguna compra o algo así. Pensamos desde un servicio de salud con un doctor, ¿por qué no? Desde la escuela, y ahorita vamos a dar un ejemplo claro de cómo recibimos el servicio de la escuela y qué impacto tuvimos de nuestros maestros, qué calidad tuvimos de nuestros maestros, ¿correcto? Entonces, Y queda bien marcado eso, ¿eh? Desde la escuela, pues sí, sí, es un sí. ejemplo tremendo, ¿correcto? Porque te dejó algo, ¿sí? Te dejó algo, te dejó una experiencia. ¿Qué experiencia te dejó la escuela? ¿Hay algún maestro en particular que te haya, por ejemplo, en tu caso, un maestro que te haya enseñado y que te hayas dicho, wow, lo voy a recordar toda mi vida, ¿no? Sí, tengo varios, sí. Esa es prácticamente la sensación de la que vamos a hablar hoy, y que se logra con una mentalidad de calidad. Bueno, también es cierto, perdona que te corte, pero también es cierto que uno se acuerda de algunos profesores porque nos han hecho la vida imposible, ¿no? Claro, ese es el punto. Vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Y Ok. empezando desde la definición de calidad. Algunas veces cuando hablamos de calidad creemos que puede ser superioridad o excelencia, hablando de algún producto o un servicio, pero la definición real de calidad es básicamente las propiedades que permiten caracterizar a un producto o a un servicio. Es decir, puede ser una mala calidad, como lo que acabas de decir. Claro. Puedes tener un maestro bastante malo que no te enseñó nada y aún así lo recuerdas. ¿Sabes cómo? Recuerdas lo bueno, pero también recuerdas lo malo. Eso es algo que no vas a perder en tu vida. Entonces, precisamente esa huella que dejan en tu mente, hablando de una huella positiva, seguimos con el maestro, vamos a dar más ejemplos, hablando de lo que te enseñó alguien y que nunca vas a olvidar y de algo que tienes muy presente y utilizas en toda tu vida, ¿verdad? Es una experiencia positiva, es una experiencia muy buena. Vamos a hablar de la experiencia negativa. ¿Qué pasa cuando tuviste una experiencia tan mala? La puedes utilizar de ejemplo para pensar, cómo convierto esta parte negativa en una parte excelente? Esa es la mentalidad de calidad. Cómo vas a hacer ese switch en tu mente? Okay. Ahora te cambio el tema. Piensa en tu servicio, piensa en tu producto, piensa en tus clientes, Sí. ¿correcto? ¿Cómo cambias esa huella que tienes negativa en una huella positiva, en algo que pueda recordar tu gente por siempre, ¿ok? Esa es la parte que vamos a trabajar y a eso me refiero cuando hablo de una mentalidad de calidad.
No sé si hasta ahí está un poquito claro el tema. Sí, y me surge una pregunta, porque en imagen pública, por ejemplo, cuando hablamos de reputación, siempre decimos, ¿no? Tenemos muy poquitos segundos para generar una imagen positiva en las demás personas. Ujú. Y lleva mucho tiempo cambiar esa mala imagen de entrada que tenemos cuando nos encontramos con alguien que nos cayó mal y qué sé yo, cambiar esa percepción negativa que tenemos de alguien o de una marca también, lleva como mucho más tiempo. Y vos recién estabas hablando de cambiar, ¿no? De una mala experiencia, de repente empezar a modificarla hacia algo positivo. ¿Se puede realmente lograr eso? Es posible, es posible. Entonces vamos a trabajar en un entorno de la calidad, obviamente con personas. Ujú. Entonces, para lograr una mentalidad de calidad, esto lo tenemos que referir a una relación. Entonces, cuando hablamos de relaciones, hablamos de, otra vez, regreso al servicio Sí, y a un producto, ¿correcto? Mi experiencia está un poquito basada en producto, básicamente. Imagina un carro que nunca... ¿Te has preguntado alguna vez qué llantas, qué marca de llantas utiliza? Es cómico, alguna gente en su vida sabe qué llantas utiliza. no, Porque, yo sí porque me gustan los autos, entonces, claro, no, el tema es que si no te falla y claro, nunca tienes que hacerle un cambio, no lo sabes, ¿correcto? claro, Entonces, esto es muy bueno porque cuando te vas a la parte negativa y dices, tuve una pinchadura, tuve un problema, tuve un accidente, entonces sabes qué marcas de llantas claro, utilizo. Entonces, ese es el tema. Te decía, mi experiencia es un poquito basada en producto, pero esto es completamente aplicable a la parte de las relaciones, a la parte de los servicios. Entonces, voy a empezar con una pregunta antes de darte estas pequeñas herramientas que nos pueden ayudar a tener una mentalidad de calidad. Entonces, quiero que pienses, quiero que recuerdes, quiero que te vayas un poquito hacia atrás. No importa si fue hace una semana o fue en tu secundaria, ¿correcto? En tu escuela, en tu escuela básica. Quiero que recuerdes alguna experiencia de la que estábamos hablando hace un pequeño rato. Eh, una experiencia buena que te dejó esa marca, ¿correcto? bien, Este, bien, voy a pensar. La gente también, está, ¿eh? no digo, piénsala y asimílala y reflexiónala un poquito. Seguramente tienes esas marcas como lo... Sí, sí, no, yo, y que iba a invitar también a los que nos están viendo a que hagan este ejercicio también para que lo puedan vivir, acordarnos de esas marcas que ha dejado un servicio o un producto bueno. O Claro, ok, claro, ¿correcto? sí, Bien, ya lo tengo. con ese pequeño ejercicio es simplemente para dejarlo ahí y lo vamos a tocar ahorita al final de estos 4 puntos. Ok, Bien, pues para tener esta mentalidad y este cambio en nuestra mente, tenemos que trabajar 4 valores, 4 puntos, que son, primero que nada, la parte de la visión, ¿sí? bien, Eh, en la parte de la visión, si te vas a los 7 hábitos de este señor Cohen, en el hábito número 2 te dice que tienes que empezar un proyecto con el final. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tienes que ver el futuro. ¿Qué es lo que quieres en el futuro? ¿Cómo vas a lograr esto? ¿Dónde te ves? ¿Qué es lo que quieres hacer? Esa es la visión. Esa es la parte de decir y pensar en tu trabajo. ¿Cuál es el futuro al que quieres llegar? ¿Sí? Es importantísimo tener una visión, porque esta visión te va a trasladar, primero que nada, a un servicio de calidad, con esta mentalidad de calidad, utilizando la visión, nos vamos a poder transportar. Es decir, yo quiero que mi producto cree estas experiencias positivas, deje estas huellas, o mi servicio, ¿correcto? Y es muy claro, llegas a ir al médico o a algún doctor, el trato que te dé va a ser, no lo vas a olvidar jamás. ¿Por qué? Porque buscas una solución a algún problema, ¿correcto? sí, Y te lo va a solucionar,
te lo va a solucionar de alguna forma que tú experimentes, donde tú experimentes gozo, donde tú experimentes felicidad, donde tú experimentes, no lo sé, una sensación positiva en ti, ¿correcto? O te lo va a solucionar, o no te lo va a solucionar. Ese podría ser el peor problema, ¿no? La otra parte Sí. de la calidad. Entonces, necesitas una visión, necesitas empezar a creer y empezar a sentir y empezar a valorar que lo que tú quieres llevar a cabo es una sensación en tus clientes, ¿correcto? Que quieres lograr como la que tú lograste, ¿correcto? Con esa parte positiva. Entonces, esa es un poquito la parte de la visión. Tenemos que tener un fin en nuestra mente, ¿correcto? ¿Podría resumirse como cómo te gustaría ser recordado? Eso es así, básicamente. Es así, es una fotografía del futuro que tú quieres poner y así lo dejaría como la parte de la visión, ¿correcto? Ok, perfecto. Vamos a la segunda herramienta, que es la empatía. Eh, hay muchas cosas que hablar de la empatía, pero básicamente es ponerte en los zapatos de la persona que va a recibir tu servicio o que va a recibir tu producto, ¿correcto? Entonces, al hablar de empatía es, ¿qué es lo que espera tu cliente cuando tú le vas a dar un servicio o un producto, ¿correcto? Si tú conoces esa parte, es más fácil que puedas lograr precisamente trabajar y empezar a maquinar los engranes para estar trabajando con una mentalidad de calidad. Entonces la empatía es importantísima. No es Para, fácil, ¿eh? no, digo, es muy difícil, pero cuando piensas en la persona que está recibiendo y dices, ¿qué le hace falta a esa persona? ¿Qué lo hace feliz a mi cliente? En la industria automotriz, quiero decirte que mis clientes, Toyota, bueno, no se puede hablar de marcas, pero bueno, son muy conocidos algunos por sus grandes requisitos y requerimientos de calidad que te van a dar un auto perfecto, que te van a dar un auto funcional, que si quieres ahorrar dinero en combustible, que si quieres un auto cómodo, que si quieres, bueno, hay muchas cosas, que si quieres velocidad, ¿correcto? Entonces, pensar qué puede hacer feliz a mi cliente cuando yo le entrego mi producto. Entonces, obviamente mi cliente no quiere problemas de calidad, ¿correcto? No quiere partes que se desensamblen o que no funcionen. Entonces, eso es un poquito la empatía, tratar de ver el futuro en las personas que van a recibir tu producto o tu servicio, ¿correcto? Es escuchar sus necesidades, es entenderlas, es lograr una conexión. Y eso es básicamente lo que quiero lograr con la empatía. El tercer punto es Sí. el compromiso, ¿correcto? Para el compromiso, lo que tenemos que decir es una dedicación, y tiene que ser una dedicación sobresaliente para poder cumplir lo que tu cliente espera. Ese es tu compromiso. Tu compromiso es, podemos decirlo, alguna vez hice alguna carrera, es dar la milla extra. No he corrido tanto, solo 10 kilómetros, pero te juro que el último kilómetro, Patricia, es interminable, es el más largo de todos. Y cuando dicen dar la milla extra, cuando es sí puedes, sí le doy, correcto, y lo voy a terminar y voy a superar mis tiempos a los que he estado trabajando, ese es el compromiso, Patricia. Esa es la parte que te va a distinguir sobre los demás o sobre las otras cosas. ¿Y Entonces, eso en qué se aplica? ¿En tiempo de entrega? ¿En qué básicamente ese compromiso? claro, el compromiso es cumplir básicamente los requisitos de tu cliente, que pueden ser cantidades, tiempos de entrega, hablando de productos, ¿correcto? Y es muy importante porque cumples con esas necesidades de ellos. Pero es básicamente eso, ese es el resultado, lo que acabamos de hablar, cumplir con los tiempos de entrega, cumplir con la calidad, al final, que es lo que quieren, ese es el resultado de un compromiso.
Y el compromiso es más que nada, te decía, esa dedicación que tienes para hacer lo tuyo, ese gusto que tienes por tu trabajo, que al final es una parte demasiado importante para poder lograr esta mentalidad de calidad. Y la última parte, Patricia, que no es menos importante y que es lo que estamos viviendo actualmente, es la adaptabilidad. Mm, ok, Correcto. sí. Tienes que estar en el entorno de tu cliente, eh, tienes que estar precisamente donde tu cliente espera que tú estés, ¿correcto? Podemos decir mil cosas de la adaptabilidad ahora con este problema tan fuerte que tuvimos de salud, con el internet, con las entrevistas Sí, virtuales. entrar un poquito en la situación de cada uno de nuestros clientes, porque también hay clientes y clientes, ¿no? Si es un servicio es una cosa, si es producto lo que vamos a brindar es otro tratamiento y también difiere el tipo de cliente que vamos a tener. No son todos iguales, en definitiva. Entonces, creo que tiene que ver esta adaptabilidad con darnos cuenta, además de la empatía y de nuestro compromiso de cumplir y todo eso, de ver por dónde está pasando esa persona, ¿no? Correcto, correcto. Esa es la parte precisamente de la adaptación y es sumamente importante para poder lograr esta parte. Entonces, si trabajas con estos cuatro elementos, los voy a repetir muy rápido para tenerlos Sí, en cuenta: la visión, la empatía, el compromiso y la adaptabilidad. Si trabajas con estos cuatro elementos, puedes precisamente cambiar esta parte de la mentalidad de calidad. Temas más dentro de la mentalidad de calidad, eh, y es precisamente hablar de la calidad. Entonces, la calidad es mi trabajo. Si tú te convences a ti mismo que tu trabajo precisamente es la calidad, eso te puede ayudar muchísimo a tratar de reflexionar en esa forma, ¿correcto? Entonces, tengo acá unas preguntas de reflexión. sí, yo te quería preguntar otra cosa, ahora vamos con las preguntas de reflexión. Yo te quería preguntar porque la otra vez, cuando empezamos a abordar este tema, yo te decía, bueno, ¿qué diferencia hay con este tipo de mentalidad con los cursos que a veces nos piden, ¿no? Capacitar al personal en cuanto a atención al cliente, servicio de calidad, servicio wow, mejora continua también. Hay algunos que para mejorar, por supuesto, la calidad de su servicio, de su producto, piden que se los capacite en mejora continua. Eh, ¿Qué diferencia habría si uno arranca con una mentalidad de calidad? ¿Qué diferencia habría con respecto a estas capacitaciones adicionales que normalmente piden las empresas? Claro, la calidad es un sistema, la calidad es básicamente son teorías, eh, y necesitas la calidad precisamente para poder lograr muchos resultados excelentes en tus servicios o en tu producto. Eh, Todas estas herramientas que acabas de mencionar, mejora continua, hay cursos específicos para mejora continua, ¿no? Cuando tengas un resultado, precisamente ver este tema de la visión, cuando decía, pones un resultado, digamos, anual, ¿sí? Tienes objetivos anuales, el siguiente año tienes que mejorar estos servicios. Lo hacen en la industria automotriz. En la industria automotriz regularmente vendes un producto a un precio, pero está en un contrato para decir, porque hay autos que duran, plataformas que duran 5, 10, 15 años, ¿no? Hay otras plataformas que no duran en el mercado, pero Mm. para estas plataformas grandes, dentro de la mejora continua, ellos te piden, ok, el siguiente año me tienes que bajar un centavo a tu precio, porque ya tienes una madurez, ya tienes una experiencia y ya mejoraste en muchos sentidos. Ya te cuesta menos, ya tienes mejor ganancia. La curva a productos, sí. Correcto, y esa la vas a compartir conmigo, ¿no? Entonces, la calidad y todas sus herramientas y todo lo que se ha logrado con respecto a la calidad requieren
de una mentalidad de calidad para funcionar. ¿Sí? No es suficiente con que una persona desarrolle un proceso, un trabajo o una acción en específica, O tome ¿sí? un curso. O tome un curso. Bueno, No es suficiente, no es suficiente con tener el conocimiento de las cosas. Sí, yo sé que tengo que bajarle a mis objetivos de Scrap, sé que tengo que mejorar en esto, pero ¿cómo lo logro? Esa es un poquito la diferencia, ¿correcto? Entonces, la calidad siempre va a existir, todas sus herramientas son necesarias para que esto se dé, todos estos cursos de los que hablas te van a dar un modelo, te van a ayudar al final en objetivos como costos, ¿correcto? Te van a dar satisfacción al cliente, te van a dar modelos profesionales, te van a dar motivación, te van a dar desempeño, el mismo desempeño. Eso te lo va a dar precisamente la calidad y todas esas herramientas que te piden y en las que tú ayudas a veces a desarrollar, ¿correcto? Pero ¿cómo logras que eso se dé? No solo con un curso, no solo con la parte técnica, claro. ¿correcto? Entonces, ese es un poquito el enfoque de la parte de la mentalidad de calidad. ¿Sí? Ok. Ok. Correcto. Entonces, vamos con las preguntas Sí, de ¿no querés reflexión. ver, no querés los saludos de la gente? Ah, no, por favor, claro. ¿Tenés algunos Claro. saluditos? Aquí está Julio Muñoz que dice saludo, mi René primo. Así Julio, que gran ingenio. después dice buen ejemplo el de paracaídas, el que habíamos hablado al principio, porque sí, yo cuando me comentabas de que trabajabas en estos sistemas de airbag, ¿no? Digo, Correcto. claro, si no está bien hecho, si no hay una buena calidad, pues No, está olvídalo. bien, no es lo mismo que tirarse de un avión a quien no sé cuánto, yo no lo haría eso, pero sí cuando vas en un auto y voy a velocidad, yo confío en que el airbag, ¿no? se accione y que en determinado momento hasta que me pueda salvar la vida. Pero sí, bueno, por eso lo comparé con el tema del paracaídas. Gracias. Aquí Salud. Carlos Eduardo Benítez Benavides te dice éxitos. Y Gracias. Octavio López Contreras dice, hola, buenas tardes, ya está saludando que está aquí presente mirándonos y también es un especialista de calidad, Octavio, que seguramente va a escuchar con mucha atención todo lo que nos cuentes. Tenías unas preguntas de reflexión, a ver, ya Sí, estoy claro, curiosa, a ver, ¿cuáles serían? claro. Básicamente es para dejarte algo, para dejarte que pensar y reflexionar un poco en lo que hemos estado charlando, ¿correcto? Entonces, Sí. la primera pregunta es, ¿qué es la excelencia? ¿Correcto? Tenemos también, ¿qué es la satisfacción? ¿Cómo impactamos en otros? Y esto es muy importante. ¿Cómo impactamos en otras personas? En nuestra manera personal de proveer nuestros servicios, ¿correcto? Y eso Eso es, podría ser también como el diferencial que me diferencia a mí de otras empresas. Ese claro, impacto. claro, claro, es así. Regresamos al ejemplo de tu primera satisfacción. ¿Te Sí, imaginas lograr esa satisfacción en tus clientes? ¿Cómo lo haces? ¿Correcto? claro. Eh, ¿Por qué es necesaria una mentalidad de calidad? ¿Y por qué necesito yo aplicar estas herramientas? ¿Correcto? ¿Qué podemos hacer en nuestro puesto de trabajo para llegar a que tu cliente o tu proveedor puedan brindar, o tú mismo, ese servicio y esa satisfacción en tu cliente después de un servicio, ¿verdad? Eh, una pregunta también importante en ese rubro, ¿qué puedes hacer tú para que tus compañeros de trabajo logren esa mentalidad? No solo tú. Esto es un entorno que se tiene que cumplir. Claro, Y eso te iba a decir, tiene que haber como una motivación inicial, ¿no? Decir, que parte, además de esta visión, que parte de los valores que tiene la cultura de la empresa a la que trabajo, correcto. o no. Es así, básicamente. El desempeño profesional va a ser, va a crear cierta confianza, ¿correcto? En tus clientes. Y eso es al final lo que va a vender, ¿correcto?
Bueno, esas son las pequeñas preguntas Claro, pero fíjate que además suponte, estamos hablando de una empresa que brinda servicios o también fabrica productos. correcto. Pero se me hace que use una mentalidad de calidad también la podemos aplicar cuando hacemos el personal branding, ¿no? Decimos yo como persona, como profesional, ¿cómo me vendo? Porque en estos casos siempre decimos que los productos somos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo me vendo yo como, por ejemplo, como consultora? ¿Cuál es el impacto? O sea, me tengo que empezar a plantear cuál es mi visión, qué impacto quiero yo dejar en los clientes que atiendo. Correcto. Empezar a desarrollar mi empatía pensando qué es lo que necesita mi cliente, qué es lo que le gustaría recibir o cómo le gustaría recibir o en qué tiempo y todos esos detalles que hacen al servicio o a los productos. ¿Cuál es mi compromiso también, ¿no? Para entregar eso con la mayor calidad posible. ¿Y cómo me adapto a las necesidades del cliente? Correcto. ¿Estoy Correcto. bien? Voy bien. Bueno, a ver si puedo mejorar un poco yo también, porque esto a mí me sirve. Bien. No, claro, claro. Bueno, al final, pues esa es un poquito una pequeña charla, ¿verdad? Pudiéramos andar muchísimo en hablando un poco más de cómo meter esas herramientas y de cómo relacionarlas, ¿verdad? Pero esa podría ser una plática, una Sí, siguiente charla. por supuesto, Interesante. siempre hay algo más para agregar y sobre todo en temas de calidad. Pero a mí también me gustaría hacer una pregunta que normalmente nos las hacemos todos, ¿no? Viste, así como hacen en los programas de televisión, ¿no? Te ponen dos preguntas para que vos elijas, ¿calidad o cantidad? ¿Cuál sería la respuesta? Calidad, desde luego, que implica precisamente la cantidad. Yo me iría por la calidad. Cuando nosotros decimos, bueno, el tema de la calidad es importante porque permanece, tu producto o tu servicio permanece en el tiempo, sabiendo que tiene buena calidad, fidelizás también a los clientes de alguna manera, ¿no? Claro, yo creo que tu pregunta podría estar basada en el medio. Hablando yo de mi producto, yo me basaría en la calidad, pero cuando hablas de un partido de fútbol de la selección mexicana, digamos contra Argentina, ¿correcto? ¿Te Sí. sirve la calidad o te sirve la cantidad? Entonces, bueno, buena pregunta, ¿no? Sí, es para debatir, porque también hay empresas que apuestan a la cantidad y con Claro, esto ese es su modelo de negocios, ¿no? También. pero mira, no quiero un gol hecho como Maradona, ¿no? Burlando a cinco o seis personas. Quiero un gol del Chicharito que sea con la cadera, que sea con el talón, pero ese gol me va a dar un triunfo, ¿correcto? Cantidad en ese Sí, sentido. bueno, fuiste a un ejemplo donde nosotros los argentinos decimos goles son amores. Goles, Entonces, aquí no hay calidad. Mientras hagas el gol con la mano, con lo que sea, viste también, bueno, eso ya nos vamos un poco al fanatismo del futbolero. Pero, claro, no. pero sí, yo creo que el tema de la calidad es más que nada hoy es para tenerlo en cuenta. Claro, Sí, disculpa, sí, disculpa, sí. adelante, por favor. No, yo se me ocurre y vos corregime, ¿no? Por supuesto que sos el especialista, pero decir, bueno, estamos en una situación en contingencia, saliendo, entrando, ahí estamos porque ya vimos que Europa empezó otra vez algunos movimientos por un rebrote, estamos todavía en plena turbulencia Sí, claro. y por el apuro, por la falta de insumos, por lo que fuera, dejamos a veces la calidad de lado para poder cumplir con las cosas que tenemos que cumplir y también vender, ¿no? Porque necesitamos reactivar de alguna manera la economía. Se me hace que hoy sí o sí tenemos que prestar atención igual a esa calidad, a tratar de tenerla como sea y no dejarla de un costado por la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo podríamos hacer
para lograr eso, digamos, no olvidarnos de la calidad. Bueno, en esta etapa tan difícil para mucha gente, para todo el mundo en sí, la calidad es algo esencial y una mentalidad de calidad tiene mucho que ver si la trabajas y puede empezar desde que sales al súper, porque tienes que salir al súper, desde que usas el cubrebocas, desde que lavas tus manos, desde que cuidas tu salud. Como cuidando tu salud, vas a cuidar a los demás. Entonces, esto tenemos que entenderlo y tenemos que tener, eh, puedes pensar en estas pequeñas herramientas que te di, puedes incluir ahí la visión. Mi visión es regresar a mi casa sin una infección, ¿correcto? La empatía es trabajar con todos los demás y respetar el trabajo de todos los demás, usando precisamente el cubrebocas, siguiendo un poco las reglas que La ya conoces. distancia. Ujú. ¿Sí? El compromiso es respetar esas pequeñas reglas, ¿correcto? Claro. Y al final la adaptabilidad es, bueno, es precisamente estar en ese entorno, poder estar en ese entorno, no estar en casa, porque necesitas, hablaba de ir al súper, es el ejemplo, necesitas comida para tu casa, entonces la adaptabilidad es precisamente trabajar en ese medio. Entonces, lo puedes adaptar en todo, Patricia. Entonces, ¿cómo influye la calidad? Es importantísima y espero que con este ejemplo se haya respondido un poquito tu inquietud. Sí, 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 claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias también por estos 4 puntos que ya los he anotado y los voy a tener, por supuesto, presente cuando se trate de tratar de mejorar la calidad o de cambiar la mentalidad hacia un pensamiento de calidad de entrada, ¿no? Y no tener después que depender tanto de los distintos controles o de ver cómo lo mejoramos. Si partimos con una mentalidad de calidad, seguramente vamos a tener luego unos resultados mucho más favorables, mucho más exitosos que, que no haciéndolo, me imagino yo. Así que muchísimas gracias por tu intervención, por tu participación, por compartirnos estos estudios que estás haciendo también y te deseo muchísimo éxito en todo lo que emprendas y en todo este camino hacia una mentalidad de calidad también para vos. Y que no sé si querés decir alguna frase o alguna reflexión final para cerrar esta entrevista. Claro, bueno, la satisfacción de mis clientes va a ser precisamente, es mi responsabilidad y lo voy a lograr como yo pueda adaptarme precisamente a estos cambios de hoy. Y para finalizar, quiero decirte, Patricia, que agradezco mucho la oportunidad de poder tener esta charla y de poder compartir, ¿correcto? Lo que pensamos que al final nos puede ayudar, al final a tener una mejor sociedad Sí, claro, alrededor de nosotros y, ¿por qué no?, mejor mundo, ¿no? Muchísimas claro. gracias. No, gracias a vos. Yo también aspiro a eso y es un poco también en la visión de este programa y de todas las cosas que estamos haciendo en sinergia con otros profesionales, porque sí necesitamos reactivar no solamente la economía, sino también nuestra conciencia en sociedad. En Exacto. Latinoamérica y en todo el mundo, pero bueno, como yo digo, bueno, vamos a empezar de a poquito por el mundito que tenemos alrededor, que ya es bastante, y poder ir mejorando. Claro. Eh, René, ¿dónde te encontramos si queremos ubicarte? Correcto. Bueno, estoy en las plataformas normal, pueden buscar René Primo precisamente en Facebook. René Primo, no hay muchos, ese apellido es bastante sonado, pero no existen muchas personas con ese nombre. También
Pues básicamente en Facebook. En Facebook. No me muevo mucho en Ok. plataformas. No, está bien, está bien. Lo importante es saber, y si no, por supuesto, alguien que lo quiera contactar, me contacta a mí y yo les hago el puente, la conexión y no hay ningún tipo de problema. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Muchísimas gracias nuevamente, René. Un saludo también a todos. No se olviden de dejar sus preguntas, sus cuestionamientos, sus sugerencias, todo lo que nos ayude a nosotros a saber que están ahí y que participamos todos en esta meta. Muchísimas gracias René, y nos vemos el próximo martes, como siempre por aquí, por Incompany. Gracias. Gracias, Patricia.